Primera de Timoteo capítulo 2. Estamos retomando de a poquito el ritmo. No tenemos, bueno, este es el segundo grupo. Tengo que repetir lo del primer grupo. La semana que viene tenemos la cena. Es primer fin de semana de diciembre ya. Así que vamos a tener la cena. Este fin de semana no, aprovechamos a dar dos mensajes. Ustedes lo pueden escuchar a la tarde, Romanos 8, y también a la tarde volver a escuchar el texto de 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 8 al 15. Vamos a leer, luego vamos a orar. Qué tema que toca hoy, qué tema. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a hablar. Padre, gracias por este texto. Gracias porque podemos predicar así la Biblia, versículo por versículo, libro por libro. Nos ayuda a entender el contexto, nos ayuda a profundizar, nos ayuda a tener una idea clara de quién está hablando, qué está hablando y a quién está hablando, Señor. Pero sabemos que tu palabra, Señor, es como espada de dos filos, discierne los pensamientos, nos enseña, Señor, nos redarguye, nos instruye, nos enseña como iglesia, en este caso, viendo Timoteo, Señor. Ruego tu guía, tu dirección, Señor. Que no estemos a la defensiva ante el texto, sino que podamos ser humildes escuchando tu voz, Señor. Creemos que tu palabra es inspirada por ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Bueno, es un texto que para enseñarlo hoy, lamentablemente, como vamos a ver en un momento, las iglesias, y aún las iglesias bautistas, han violado lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este tema. Y ustedes van a escuchar ahí del pastor y la pastora, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen hombres? ¿Por qué no tienen mujeres delante de la iglesia? ¿Por qué no enseña a otra mujer? ¿Por qué no predica Emma también aquí adelante? ¿Por qué no dejan a las mujeres dirigir la música, a las mujeres dirigir la reunión de oración? ¿Por qué eso? Bueno, hoy te vas a responder estas preguntas con el texto. Y Pablo viene hablando acerca de la oración. ¿Recuerdan? Vimos el inductivo. Miren, yo sé que los viernes estamos cansados. El domingo era ideal. El viernes yo me equivoqué varias veces en el inductivo porque se me cruzan los ojos. Estamos cansados, pero es un tiempo hermoso. Le animo el próximo viernes darse una ducha o lavarse la cara y tener esa hora y media de inductivo. Pero Pablo venía hablando de la oración, ¿recuerdan? Y de orar por todos los hombres. Eso lo vemos en capítulo 2, versículo 1 al 7. Orar por todos los gobernantes, por todos los reyes, los que están en la autoridad. Da la razón por qué orar así. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Pero Pablo en capítulo 2 empieza a instruir a la iglesia cómo debía ser organizado el culto público. La iglesia estaba empezando a organizarse. Y Pablo pone a Timoteo, todo eso lo vimos hasta ahora en estos dos capítulos. Ahora Pablo profundiza más y comienza a hablar, no solamente, no en sí de la oración, sino de cómo orar. ¿Y quiénes debían orar en el culto público? En el culto público hablamos de esto, hermano, lo que tenemos acá, en la iglesia. Por eso Pablo va a comenzar hablando
fíjense, a hombres, luego a mujeres, y va a estar hablando cuáles son los elementos que nos preparan para orar. Detalladamente, yo sé que hemos estudiado mucho acerca de la oración, pero ahora Pablo va a estar capacitando a los hombres y también a las mujeres para participar en el culto, en la reunión, en la congregación. Así que indudablemente se van a responder muchas preguntas que usted tiene ahora y ha hecho en algún momento. ¿Cuál debe ser la conducta de los hombres y de las mujeres para participar en el culto público? En este caso, en el contexto, los hombres en el medio. Eso es un buen detalle. Lástima que ahora solamente tenemos una hora de culto, pero en el culto público debían orar por las autoridades. Ese es el contexto del capítulo 2. En el culto público debía haber un espacio donde usted ore por los hombres dirijan la oración por las autoridades del país que usted está. Pero ahora va a hablar va a comenzar hablando Pablo por los hombres. Versículo 8. Yo igual voy a pedir ayuda que pueda leer Marcos. Él tiene voz fuerte, dice, creo que se va a escuchar. Versículo 8 nuevamente. Mire, Marcos, lo lee por favor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En primer lugar, por eso le decía el contexto, Pablo dice, ¿qué debían orar? Por todos, por las autoridades. Ahora se le dirige, quiero. Eso es una autoridad, hermanos. No está diciendo, yo opino, yo deseo. No, quiero, manda, es un mandato. Los hombres deben orar en todo lugar, o sea, en toda iglesia, no solamente en Éfeso, en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pero no sé si ustedes ven ahí lo que está hablando, las oraciones que tenían que hacerse deben ser dadas por hombres. No empieza por las mujeres. Él habla a hombres. Y ahí la palabra hombre se refiere, es la palabra aner, y no se está refiriendo al género humano. Porque algunos dicen, bueno, pero el hombre ahí es hombre y mujer. No, es hombre. Es hombre como género. Y significa hombre frente a las mujeres. ¿Qué mensaje? Este mensaje nos puede traer lío con el feminismo, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y más cuando vaya avanzando. Si usted tiene un problema con esto, no tiene el problema con el texto, no conmigo. Pero lo que queremos hacer acá es exponer el texto, lo que Dios dice. Hombres deben dirigir la iglesia, no mujeres. Por eso no creemos que hay pastora. En el culto público lo dirigen hombres, no mujeres. ¿Qué iglesia machista? Me dijeron varias veces acá que nosotros somos machistas porque no dejamos a las mujeres dirigir el culto. No, la Biblia lo dice. Y acá dice que los hombres deben ser quienes deben dirigir la reunión de oración dentro del culto público. Ese es el contexto. Es interesante porque, aunque no lo podamos creer, el feminismo evangélico, no solamente el feminismo que vemos que aparecen en las marchas, en todo país, sino que ha entrado en las iglesias evangélicas, han arrasado con las doctrinas de las Escrituras. Por eso es interesante cuando usted va a una librería y lee y busca sobre este tema, va a encontrar muchos libros que hablan sobre la nueva función de la mujer en la iglesia. La nueva función de la mujer dentro de la iglesia. O sea, las funciones de la mujer en el marco eclesiástico se están reevaluando y la Biblia se está reinterpretando a la luz de la cultura que nos rodea. Todo se adapta. Pasó en la iglesia de Éfeso, pasó en Corinto, también pasa ahora. Es por eso que ustedes ven todo lo que vemos en nuestro contexto. Y retuercen el texto porque les molesta. Pero ese es el diseño de Dios y hoy vamos a saber la causa. Ahora, vamos a los hombres, en primer lugar. La Biblia habla mucho a los hombres, el Señor habla mucho a los hombres y habla a las mujeres. Pero en los hombres dice, quiero que oren, hermanos varones, ustedes tienen que dirigir la reunión de oración. Pero da tres
elementos esenciales en los hombres, a todo hombre. Y el primero es manos santas, levantando manos santas. Es interesante que Pablo acá habla de una posición en la oración, aunque no está haciendo el énfasis de la posición en sí, sino el significado de lo que era. En las Escrituras encontramos la posición de pie, que indica reverencia, el levantar o extender las manos o brazos extendidos con las palmas hacia arriba. En el Antiguo Testamento era un símbolo de la completa dependencia de Dios y de humilde esperanza en Él. La cabeza inclinada es la expresión exterior de un espíritu de sumisión. Los ojos levantados al cielo indican que uno cree que la ayuda viene de Jehová y de solamente Él. Eso muchos están en los salmos, ¿no? El arrodillarse representa humillación y adoración. Postrarse con el rostro en tierra, vemos muchos personajes bíblicos así en las Escrituras. Es la manifestación de temor reverente en la presencia divina. Golpearse el pecho, ¿se acuerdan del publicano cuando descendía de orar? Armoniza hermosamente con el sentimiento de completa indignidad. Pero Pablo no está hablando de que los hombres tienen que venir y orar levantando las manos. No tengo nada en contra que levantes tus manos. Simplemente que nos hace igual con todos los escándalos que hay en todas las iglesias. Pero Pablo habla del significado del símbolo acá. Y el significado de levantar las manos en el Nuevo Testamento, acá lo que dice Pablo, representan, es un simbolismo de las actividades del día, las actividades de la vida diaria, manos que van limpias al Señor. Un salmo que ustedes seguramente se acuerdan, Salmo 24, versículo 3, dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Se acuerdan cómo sigue? El de manos limpias y corazón puro. Es un símbolo de que la actividad diaria se hace en santidad. Qué hermoso precepto, qué lindo preparar así cuando venimos al culto. Sabemos que el resultado de nuestra, o sea, la consecuencia de nuestra adoración es lo que vivimos en la semana. Vengo con manos limpias delante del Señor. Eso para los hombres. También hombres para orar todos los días, obviamente no solamente al culto, ¿no? Cuando estás hablando de levantar tus manos al Señor, estás diciendo: yo me manejo con dignidad. No en la iglesia, porque acá somos todos cristianos santos, hermosos, buenos, en el hogar también. El tema es afuera en la vida diaria, obviamente en el hogar también. Eso significa manos santas. Pablo, como andás en la semana, de acuerdo a lo que andás y haces en la semana con manos, con tu vida diaria, es el resultado que vas a tener en tu comunión con el Señor. Dignidad. ¿Quién? El de manos limpias y corazón puro. Un hombre que adultera su vida diaria. Hay unas peleas ahora, la gente loca manejando. Se agarran de golpes, se matan. Están muy alterados. Yo oro todas las mañanas, no solamente por mí, por cada hermano que sale a manejar y sale al trabajo, porque no sabes qué puede hacer. Una mala frenada, un toque, salen con un palo, te rompen, te matan a golpe. Bueno, maltrato a su esposa. Todas esas cosas que comprenden nuestra vida diaria. Y vos, ¿cuántas veces hemos dicho: vos estás bien para orar? Yo estoy bien, la que está mal es mi esposa. Yo estoy bien, lo que pasa es que en el trabajo tuve un día, lo tuve que rajar, que venía a decirme algo, no lo soporto más. Todo eso obstaculiza nuestra vida de oración. Y eso es lo que dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12, que estudiamos hasta hace poco. Lo que Pablo está diciendo ahí, afuera, lo que hacemos afuera es lo que le importa al Señor, afuera de la iglesia. Acá somos todos santos, el tema es afuera. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de la iglesia. No, obviamente para los de la iglesia también,
obviamente. Para con los de fuera. 1 Tesalonicenses 4:12. 1 Timoteo 3:7, en cuanto son las características del pastor o del anciano. Después también está de los diáconos. Es necesario que tenga buen testimonio de los de adentro de la iglesia, no, los de afuera, para que no caiga en descrédito. Colosenses 4:5, hay más pasajes. Andad sabiamente para con los hermanos de la iglesia, no, para con los de... ¿Cómo usted se comporta en la feria? Es un ejemplo. ¿Cómo se comporta en su trabajo? Manejando su auto. ¿Tiene las cosas en regla? ¿Anda sin registro, sin pagar las cosas? ¿Cómo se maneja en dignidad? Pasa el semáforo en rojo, total no pasa nada. Es lo de afuera, ¿ven? Y este es cristiano. Sabiamente. También dice sin ira. Entonces, la primera, todo hombre para orar, fíjate cómo está tu vida diaria. Con los de afuera. Afuera. Dios nos pedirá cuenta de lo que hicimos afuera. También, sin ira. La palabra es orge. Y es brava. Entonces, ¿por qué Pablo cita esto? Además del levantamiento de manos santas, dice sin iras, y algunas traducciones dicen ni malas intenciones. La palabra contiene, la traducen malas intenciones. Hombres, si venís a orar al culto, participar, obviamente por aplicación te canta también para la dama, ¿no? Las damas también manejan, las damas también pasan semáforo en rojo, las damas también pueden ser deshonestas, las damas también se enojan. Pero la palabra orge que usa Pablo acá es pasión violenta, es lo que hablamos, por ejemplo, de los autos. Que te tocó y te bajás y llevas. Ahora llevan bates de béisbol, ¿lo vieron? Ahora llevan fierros, palos para salir y rompen el colectivo. Eso es pasión violenta, castigo, castigar, enojo, ira. Y es interesante porque dice, ¿por qué Pablo le dice que los hombres cuando vengan al culto no estén enojados? Porque dígame la verdad, ¿usted se enoja o no se enoja? Yo me enojo. ¿Te enojaste en la semana? ¿Te enojas con lo que pasa en la sociedad? A mí me enerva. Después recuerdo que no debo ser Jacobo y Juan. No debo pedir fuego del cielo, debo orar para que se arrepientan. ¿Te enoja? Miren, Lot vivía en una ciudad como Sodoma y Gomorra. Y la ley le dice en Judas que estaba abrumado por la nefanda conducta de todos ellos. Dice que afligía su alma viendo todo lo que pasaba alrededor. No sos de palo, no puedes decir... No, lo que pasa es que puedes pedir. Yo hablé, ¿verdad? El fruto malo, el árbol malo da fruto malo, es verdad. Ahora, no es que me resbala todo eso. Hermano, no tenés sangre en las venas, sino te enerva las cosas que pasan. Lot dice que afligía su alma viendo la conducta y la depravación que estaba cayendo en la sociedad. Oso de hielo. Pero este enojo que habla Pablo acá, no es una reacción que podemos tomar, porque Efesios también dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que es normal que nos enojemos. ¿Te enojaste? Yo me enojo. El tema es no pasar por eso. Lo que se está hablando en el contexto de Timoteo es el versículo 4 del capítulo 1. Ni prestaron atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Se acuerdan cuando vimos capítulo 1? Los maestros, entre ellos era Himeneo y Alejandro, cabecilla, que Pablo los sacó de la iglesia y los entregó a Satanás, habían movido toda la iglesia en una turba de discusiones por esa fábula, genealogía, toda esa falsa doctrina que hasta hoy día está, los judaizantes y todo lo demás. Y la iglesia discutía por estas cosas como hoy el calvinismo y los arminianos, que se agarran por Facebook y pelean, y pues, la gente está escuchando y no entiende nada de esto. Miren capítulo 6, versículo 3 al 6 del mismo 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice, si alguno enseña doctrina diferente
y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Estoy leyendo 1 Timoteo 6, 3 al 6, estoy en el versículo 4, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contienda de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas. Yo estoy leyendo la versión Las Américas. Constantes peleas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Bueno, este era el contexto. La iglesia se estaba peleando, los hombres estaban peleando en todas estas discusiones y era fuerte. Era fuerte. Bueno, no podés dirigir un culto así. Por eso Pablo lo primero que hace con Timoteo, sacalos. Sacá a tus maestros, corregí eso, que no enseñen más eso, y la iglesia se va a calmar. Hace poco vimos, ¿no? Cuando no hay buena doctrina, empieza a haber todas estas cosas. Ni contienda, la palabra contienda, diálogos, donde viene la palabra diálogo, pero es consigo mismo. El término está ahí puesto en griego como que es una persona que habla consigo misma. Y toda esta falsa enseñanza llevaba a que esa persona venga preparada para discutir con otro. O sea, ellos daban un argumento, el otro venía con otro argumento y eran peleas por toda esa falsa doctrina. Por eso, todo hombre y también toda mujer debe examinarse cuando venimos al culto, porque en cómo se están manejando afuera, en cómo se están manejando en el hogar, en la iglesia. Hay dos enfoques que ponen en cuanto a la contienda. Puede ser en la iglesia, puede ser en el hogar, pero bueno, obviamente afuera, ¿no? Pero en la iglesia, por ejemplo, en 1 Corintios 11, no lo busquen, 1:11, el mismo apóstol Pablo dice, porque he sido informado acerca de vosotros, en Corinto, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Y me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, se peleaban por los pastores, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Quién más? ¿Se acuerdan cuando vimos Corinto? Un desastre. Pero puede haber contienda en el hogar. Porque si yo estoy bien con los hermanos, estoy bien en el trabajo, pero con mi esposa no puedo hablar. Mi esposa siempre tiene un retruque. Con mi esposa no estoy bien, yo estoy bien con el Señor. El tema es ella, no se calla la boca, es una discutidora. La verdad no la soporto más. Bueno, vosotros, maridos, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y la palabra estorbo ahí es cercenar, cortar, frustrar. Si no aguantás a tu esposa en una forma exagerada de decir, espero que no sea así. Si estás en una continua discusión con ella y estás mal con tu esposa y dormís uno para un lado y el otro para el otro, o no querés volver a tu casa para no aguantar a tu esposa, no creas que Dios va a oír tu oración. Porque el apóstol Pedro ahí está diciendo, mirá, tenés que vivir sabiamente con ella, dando honor. Bueno, tengo que hablar de Pedro ahí, pero lo que quiero decir es que si no estás bien con tu esposa, tu oración tampoco llega. Así que vimos que hay que orar por todo, hay que orar por las autoridades. ¿Cómo? Así, con dignidad. No vengas a orar acá en la iglesia y sos una mafia afuera, sos indecente afuera, sos inmoral afuera, te emborrachás, ves cualquier cosa. No vengas a orar, pretendas orar al Señor y tratás como... Si tu esposa está mal con vos, algo pasa. Ahí tiene que reunirse, evaluar el pacto matrimonial que hicieron hace años, volver al enamoramiento, volver a arreglar las cosas, porque ustedes están sin comunión con el Señor. Y la esposa también no puede orar. Dios no oye. Si ella no respeta al esposo, si no se somete al esposo, esa mujer está sin comunión con Dios. Por más que diga que habla con el Señor. Lo dice las Escrituras. Ahora van a las damas.
Da bastante a los hombres, ¿no? Efesios habla muchísimo a los hombres. Capítulo 2, versículo 9. Asimismo, lo que quiere decir Pablo acá, que sigue con el hilo. O sea, así como le dio a los hombres, oren, pero oren con estas tres características. Ahora las mujeres. La verdad es que ahora con el estudio vamos a ir viendo, dice, asimismo las mujeres, bajo el mismo tono, las mujeres se atavían de ropa decorosa, cambia totalmente ahora. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo ahora se dirige a las damas, y por eso asimismo sigue la misma secuencia. Habló de los hombres, ahora Pablo empieza a referirse a la mujer en cuanto, en primer lugar, que deben también venir preparadas desde la casa. Y la mujer comienza con su forma de vestir que va a reflejar su corazón. Evidentemente había un problema, ahora lo vamos a ver, en la cultura. Pero esto es transcultural, hermano. Algunos, miren, yo me acuerdo cuando estudiábamos en el seminario bautista y estaba entrando todo este tema de pastoras y se empezaron a ordenar mujeres pastoras. Muchos vincularon al apóstol Pablo de machista y de que este texto se ubica culturalmente en ese contexto y no se aplica a la iglesia. De ninguna manera, y Pablo da la razón de por qué este texto está vigente hoy día también. Pero Pablo dice, la mujer tiene que mirar su arreglo. Dice, quiero, se viene desde el versículo 8, quiero, y por eso el versículo 9 dice, asimismo, no es un consejo, no es una opinión. Quizás te dice, bueno, pero eso fue el apóstol Pablo, es su consejo, es lo que él dijo. No, es una orden, fue una orden, no es una opinión, es un mandato. Y Pablo está transmitiendo una orden divina porque creemos que este texto también está dentro de la inspiración divina. Este mandato tiene que ver en primer lugar con cómo se arregla una dama, su apariencia en el culto. Algunos dicen, Dios no se fija en cómo estoy vestido, Dios se fija en mi corazón. ¿Sabes que Dios sí se fija en cómo está vestido? Y arranca con la mujer acá. Dios sí se fija, porque si no, no lo diría. Dios sí se fija. Y miren, dice la primera palabra, dice que se atavíen. ¿Lo ven en el versículo 9? La palabra es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. ¿Qué es cosmético? Las chicas saben qué es cosmético. Venden cosmético, compran cosmético, le encantan los cosméticos. Y tiene que ver con arreglar, con poner en orden, con alistar. Tienes que arreglarte para venir al culto, entre paréntesis. Tienes que arreglarte. No es vengo como estoy, agarro lo primero que tengo. No. Cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando vas a un lugar importante, es decir, cuando vas al cine, cuando vas al teatro, tenés que hacer una visita, vas a una visita al Colón. ¿Qué te pones? Lo mejor que tenés. No lo más caro, lo mejor. O sea, Pablo no tiene problema con que te arregles. Hay iglesias que toman este texto. Yo no sé de dónde sacan, la mujer no puede teñirse. La mujer tiene que ser la pollera hasta el tobillo y pasando el tobillo. No puede depilarse, no puede maquillarse. No sé cuánto más cosas. Ustedes saben todo. ¿De dónde sacan todo eso? La palabra de Dios nos dice que te tenés que arreglarte. Pero va más a eso. Da dos lineamientos. En primer lugar, ropa decorosa, porque si hay un rubro que se vende más en cuanto a lo que es ropa, no es el hombre. El hombre va, yo miro, voy, compro, a veces me queda re mal. Pero la mujer es la que más gasta, ¿no? La que más invierte en ropa. No tengo zapatos, tiene por ahí 5 pares de zapatos. Alguna tiene un montón de ropa, se cae. Nuestro lugar en el ropero es así, el de ellas, imaginen con 2 hijas. No tenemos ropa, yo veo un montón de ropa. Por ahí es verdad, crecieron. Pero a la mujer siempre le gusta arreglarse. Por eso Pablo arranca ahí. ¿Pasa o no pasa, muchachos? Nosotros
tenemos el mismo par de zapatos, un pantalón, la camisa ya no nos abrochan y la seguimos usando. Pero habla ahí de arreglar ropa decorosa. Y escuchen esto, la ropa decorosa, la palabra decorosa significa cosmos, decoro, y habla de tener todo en orden. Es el antónimo de catástole, donde viene la palabra catástrofe, o caos. Comprende no solamente la ropa como tal, sino también la apariencia que refleja el comportamiento. La ropa habla de vos. No me diga, pastor, ay, usted se está fijando, yo no me fijo ni cómo, vos venís con un moño, no me importa. A veces dicen, ¿viste qué lindo los zapatos que se puso? No, yo no le miro los zapatos. Me pasa con mi esposa, ¿viste el saquito que se compró? Qué lindo. ¿Quién? ¿No lo viste? No, te va delante tuyo, no lo vi, no me llama la atención. Pero lo que apunta a Pablo es el decoro. Es que el comportarse en tu ropa. Y dice, el segundo lineamiento es pudor y modestia. No es el nombre de una abuela. Significa algo. La palabra pudor, aidos, significa ojos caídos. Y significa un sentido de cohibición y vergüenza. ¿Se entiende, mujer? Ahora vamos a ver por qué. Pero eso es acultural. Lo que Pablo está diciendo, cuidado como te vestís, mujer, cuando vas a la iglesia. Pudor es eso, ojos caídos, cohibición significa mucho con su forma de vestir, a los hombres. Y lo que Pablo está diciendo, cuidado cuando te vestís y te arreglás, que haya un sentido de cohibición. Cuando nos vestimos con mi esposa, le digo una intimidad, nos vestimos con mi esposa, siempre nos decimos, esto me queda bien, eso te marca mucho la panza. Y ella también dice, esto me queda bien, no me marca nada, ¿te parece? Ese es el sentido. A veces uno piensa que hay hombres que les gusta exhibir a su esposa. Les gusta que las mujeres muestren. No es el sentido de lo que dicen las escrituras. Hay un sentido de modestia, de pudor, de que si te pones no vayas a provocar algo en otro hombre, y mucho más un hermano de la iglesia. Oye, ¿qué pasó? Esa es la idea central, en que la mujer piadosa se sentiría avergonzada y culpable si provocaba que alguien se distrajera y no adorara a Dios. Yo sé que acá en San Miguel, hermano, no, esto de decir, pastor, ¿para qué lo hablamos acá? Acá no pasas. Bueno, pero lo aprendés. Pasa en muchísimas iglesias. Un autor dijo, al vestirse para ir a la iglesia, las mujeres deben poner en práctica el sentido común. Deben vestirse con un atavío sensato. No deben tratar de exhibirse, de causar furor, usando ropa llamativa, como para que los demás sientan envidia de ellas. Y bueno, y sigue. Pero a mí me llama la atención los dos lineamientos, decorosa y pudor y modestia, porque el apóstol Pablo sigue, y en versículo 9 nos dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Y es interesante que el apóstol Pedro también lo cita, y Santiago también lo cita. O sea que era algo común en las mujeres greco-romanas que se estaban convirtiendo y entrando en el Evangelio, que para ellas la iglesia era la carpeta roja, como decimos nosotros. Era el lugar donde iban a exhibir su opulencia. ¿Se acuerdan en Santiago, capítulo 2, versículo, alguien lo puede buscar, Marcos, Santiago 2, 1 al 4, que Santiago tuvo que decir, cuidado hermano con lo que están haciendo. Yo sé que acá no pasa. No sé si en tu iglesia, si están mirando esto, pasa. Cuidado con lo que están haciendo. Están dando primer lugar a la gente que está mejor vestida y a la gente más pobre que se vaya al fondo. Miren, escuchen lo que decía Santiago 2, 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces
con malos pensamientos. Bueno, terrible. Pedro también dice lo mismo. Así como vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta, respetuosa. Y también Pedro vincula la conducta con la vestimenta. Versículo 3 dice, y vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, que es lo más precioso delante de Dios. Dios mira eso. Dios mira eso. Ahora, les digo un poquito lo que eran los peinados en aquel tiempo. Ayer puse una foto en el grupo. Las mujeres se hacían trencillas en los cabellos. Y en esas trencillas y todo ese peinado ornamentado que hacían, le ponían, le intercalaban con unos clavos de cerámica, muchas veces bañados en oro con cabeza de animales, y perlas. La peineta, que era un peine muy caro, era de oro macizo. Y todo ese peinado ornamentado se ponían, y vestidos lujosos, que eran túnicas pero de colores, de diferentes valores. Bueno, acá nos dice un estudio que los vestidos llegaron a costar 7.000 denarios, llegaban a costar un vestido en aquel tiempo. Un denario era un día de trabajo. Le hago la cuenta rápido, pero un denario era un día de trabajo, así que 7.000 denarios eran 26 años de trabajo para comprar un vestido. Eso estaba pasando en la iglesia antigua. Por eso cuando te vas a arreglar para ir a congregarte en el culto público, debes evaluarte el propósito de que te trae. Examinar los motivos que te llevan a vestirte. ¿Querés mostrar la belleza de la feminidad? ¿Querés mostrar amor y devoción a tu esposo? Se demuestra en la ropa. El tema lo trae Timoteo, en la carta de Pablo a Timoteo, por el problema que estaba viendo en la iglesia en ese tiempo. Pero hoy en día también hay ese problema, en muchas de las congregaciones. Su incidencia, versículo 10, sino con buenas obras, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto es lo que más adorna a una mujer. Tu vestir, te está diciendo, lo estás sustentando con tu comportamiento, tu testimonio. Y esto está vinculado con lo que también Pablo dice en capítulo 5, versículo 9. Cuando selecciona a las viudas para sustentarla, muestra la vida que ha llevado esa mujer. Y dice, no pongan en la lista mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes eran lo que hacían esto, buscaban con su vestimenta atraer hombres. Miren la forma de que vivió, que la viuda sea puesta en la lista si no es menor de 60 años, capítulo 5, versículo 9. Habiendo sido esposa de un solo marido, otro tema que no quiero entrar ahí, pero fue una mujer fiel a su esposo durante toda su vida. Su esposo murió y ella siguió fiel al Señor. Que tenga testimonio de buenas obras, que ha criado a sus hijos, ha mostrado hospitalidad a los extraños. Eso era fundamental en la vivencia de la iglesia primitiva. Ha lavado los pies de los santos, eso lo hacían los esclavos, quiere decir que era servicial, que no se le caían los anillos a hacer nada, servía al Señor con todo. Ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra, todo lo que podía venir a su mano para ayudar, para agradar al Señor, lo hacía. Ese es el ornamento fundamental. Lamentablemente vivimos en una época muy superficial y aún dentro de las iglesias. Ahora también Pablo habla de la mujer y dice, bueno, no solamente la mujer tiene que venir preparada en su forma de vestir, tiene que venir preparada a servir al Señor, a incidir, como esas viudas que llegaron a más de 60 años y tuvieron esta vivencia, sino su aprendizaje. Versículos 11 y 12, por favor. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción,
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es terminante Pablo acá, miren el texto ahí. Pablo acentúa la función de la mujer en el culto y su función es de aprender en el culto. La función de la mujer es ser discípula, no de desempeñar un liderazgo en la iglesia con todo. Ahora usted dice, pero pastor, su esposo enseña a las mujeres. Sí, en un marco de mujeres. Lo que las escrituras a veces no quieren que tenga dominio sobre el hombre en la iglesia. Por eso la Biblia no habla de pastoras. Parece antipático lo que dice Pablo, pero tenemos que recordar que el judaísmo del primer siglo no tenía a la mujer en la misma estima que tuvo el Señor. No se les enseñaba, podían ir a la sinagoga, pero no se las animaba a aprender. Y es más, algunos rabinos se negaban a enseñar a las mujeres y la comparaban como enseñar a una mujer era como tirar perlas a los chanchos, a los cerdos. Realmente era terrible, y yo googleé un poco y digo, ¿cómo era la mujer en el tiempo grecorromano? No cambió, ateniense, era una eterna menor. No poseía ni derechos jurídicos ni políticos. Toda su vida debía permanecer bajo autoridad de un tutor. Ese tutor se le llamaba el curios. Y ese tutor primero era su padre, luego su marido, después su hijo, si era viuda, su hijo era el dueño de ella. Era terrible. Ahora, con el Evangelio ustedes ven que el Señor trató con todas las mujeres. Es más, el privilegio de la resurrección se lo dio a la mujer. Ustedes lo ven en Juan 4, el Señor hablando con la mujer samaritana. Mujer y encima samaritana. Las Escrituras ponen a la mujer y al hombre por igual de valor delante de Dios. Escucha, hermana. El Evangelio lo coloca a la mujer y al hombre de igual valor delante del Señor. Lo que cambia son las funciones, no el valor. Gálatas 4:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Eh? No hay distinción, o sea, no digan que es machista. Acá Pablo lo que está diciendo, la mujer necesita aprender de una vez por todas. Las mujeres a hacer lío y a rebelarse contra toda esta opresión. Y eso inundó la iglesia también. Pero Pablo habla de permanecer en silencio en el culto, porque necesitaban aprender. Bajo sumisión significa alinear bajo. Su función era aprender. En 1 Corintios también lo vemos, capítulo 14, versículos 32 al 35. El apóstol Pablo también dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. No les he permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Bueno, si usted entra en 1 Corintios 14, había profetas y la mujer estaba alterando el culto. Pero ahí también te muestra que nosotros somos responsables de enseñar a nuestra esposa. Las mujeres estaban haciendo el lío, pero no es un tema de valor, hermano, es un tema de función. 1 Corintios 11:3, el mismo Señor se sujetó estando en la tierra con Dios Padre. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. 1 Corintios, anótelo. Miren la Biblia lo dice. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Es funciones. Cristo no es menor que Dios. Es un tema de funciones. La mujer no está para ocupar el lugar del hombre en la iglesia, no debe ser maestra en el culto general de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor?
Me suena muy machista esto. ¿Por qué? Y acá termina el mensaje. La verdad que da tela para rato esto. Versículo 13 al 15. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué texto? Vamos a explicarlo. El texto hay que explicarlo. La razón por la cual la mujer no toma el lugar del hombre es un orden de creación, no de caída. No porque la mujer, después de la caída, la mujer tuvo que estar sometida. Desde la creación, la mujer fue hecha para seguir al hombre. Por eso Pablo dice en versículo 13, Adán fue formado primero. ¿Ok? ¿Tenéis problema con eso? ¿Quién vino después? Eva. ¿De dónde sale Eva? De Adán mismo. La tendencia a seguir la subordinación de la mujer al hombre no es resultado de la caída, como algunos dicen, del trabajo, ahora trabajamos porque el hombre pecó. No, Dios diseñó al hombre y en el Edén el hombre trabajaba. Bueno, lo mismo, Dios creó a la mujer en el Edén para que siga al hombre. Siga al hombre. El hombre dirige, la mujer sigue. A ver, si lo entiendo. El hombre dirige, la mujer sigue. Díganlo. El hombre dirige, la mujer sigue. Por orden de creación. Es lo que dicen las Escrituras. La tendencia a seguir fue incorporada en el alma misma de Eva cuando salió de las manos de su creador, dijo un autor. Por eso no sería correcto invertir ese orden en relación con el culto público. ¿Por qué animar a una mujer para que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Su mismo cuerpo, lejos de preceder al de Adán en el orden de la creación, fue tomado del cuerpo de Adán. Unido a este hecho de la creación está la entrada al pecado. La caída de Eva, a ver si entienden, damas queridas, no estamos haciendo un mensaje por ustedes, viendo en el texto. La caída de Eva, ¿saben por qué fue? Porque se alteró este orden. ¿Quién tomó la iniciativa de dialogar y de tomar la decisión con Satanás? Díganme. ¿Quién? Adán. No, Eva. Eva tendría que haber preguntado a su esposo y su esposo tendría que haber corregido a su esposa. Ella tomó la iniciativa. Por eso cada vez que alterase el orden de las funciones que Dios puso, por eso Romanos capítulo 1 dice que el hombre cambió el uso. Cuando vos cambiás en tu matrimonio, en tu hogar, el orden, y vos mandás y tu esposo es un papanata, Satanás está usando eso. El orden invertido altera todo, porque no fue el diseño divino. El hombre es quien guía, lidera. Y si vos, hombre, no tomás el lugar de liderazgo, en amor, de ejemplo, de sacrificio, ministrando, charlando, ¿qué quieres? Tu hogar es un caos y nuestros hijos van a reflejar eso. Fue la perversión del orden divino. Eso llevó la caída. Pablo termina diciendo, versículo 15, pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, como de... Pastor, ¿cómo termina esto? O sea que de ahora en más hay que tener hijos la mujer. No. La palabra soso, salvará, siempre se vincula con salvación, pero muchas veces en el Nuevo Testamento se habla de reservar, preservar, resguardar. Y lo que Pablo está diciendo es que el mejor marco que tiene una mujer por creación de Dios es el hogar. Es el hogar y la incidencia en fe, en amor, en santificación, en modestia en sus hijos. Sabemos que la mujer es la que pasa más tiempo con nuestros hijos. ¿Es así o no es así? Es su incidencia lo que va. Loida
Y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo, fueron las que incidieron en Timoteo y en su fe. Así que, ¿por qué razón no tenemos pastoras en la iglesia? Acá está, la Biblia lo dice. No es tu función, es un tema de funciones. ¿Por qué no debes dirigir el hogar vos? No decidir con tus hijos y papá tiene que decir que sí. Porque es un orden que Dios puso. Papá es la cabeza del hogar y usted es la ayuda idónea. Vamos a orar, pero vemos cómo se equilibra el culto público, con hombres que asumen su rol, hombres que exhiben manos santas, cultivando un corazón limpio, día tras día, las damas examinando su corazón y evidenciándolo con su conducta y actitud al vestirse, asumiendo su función de querer aprender más las Escrituras, reconociendo el liderazgo de los y en el hogar. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas y así afirmas. Yo sé, Señor, que a muchos les incomoda este texto, pero son tus funciones dadas en las Escrituras, Señor. Sabemos que así funcionamos bien como iglesia y como hogar, Señor. Oramos para que tú instruyas tu iglesia, Señor, aprendan, Señor, y podamos aplicar las Escrituras aún en nuestro hogar, Señor, formando hijos piadosos e hijas piadosas. En tu nombre, amén.